Hoy vamos a hablar de Babilonia. Es un tema también, al igual que cuando se habla del anticristo y cuando se habla de Babilonia, que la Biblia la llama la madre de la fornicación espiritual, la madre de las fornicaciones. Trae a la mente muchas cosas y es bueno que nosotros la estudiemos como lo muestra la palabra del Señor, especialmente a través del libro de Apocalipsis. Y vamos a comenzar primero por definir qué significa Babilonia. Es importante que lo entendamos desde un principio para saber a dónde nos va a conducir eso. La palabra Babilonia significa la puerta de Dios o la puerta de los dioses. Entonces comenzamos ya viendo ahí algo muy importante y es que Babilonia tiene que ver con algo espiritual. Tiene que ver con algo espiritual. Es importante que lo entendamos eso. El nombre en griego es Babilón, que también se encuentra en la forma de la palabra Babel que nosotros encontramos en la Biblia, cuando habla de la construcción de esa gran torre del hombre queriendo llegar a Dios a través de sus propios medios, eh, y comienzan a levantar una torre para llegar hasta donde estaba Dios. Y Dios los confunde, por eso la palabra en hebreo, que viene la palabra Babal, que significa confundir. Y ahí es donde la Biblia nos enseña que nacieron todas las lenguas que nosotros conocemos hoy en día, pero que esa torre y esa misma palabra, Babel, Babal, Babilonia, representan también o tienen sinónimo de confusión, en el caso de la torre Babel, confusión de lenguas y desobediencia. Entonces, ya comenzamos nosotros a ver algo fundamental aquí. Primero que todo, que Babilonia representa algo espiritual, entendiéndolo así, y entendiendo que también tiene que ver con algo de confusión, la confusión que hay hoy en día en el mundo acerca de lo que tiene que ver con las religiones. Quiero enganchar con lo que vimos el miércoles pasado a través de Apocalipsis 14, donde dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La ha embriagado al mundo, ha embriagado a las naciones de fornicación espiritual. Pero quiero comenzar diciéndoles aquí, aclarando algo. El gran dragón, que es la serpiente antigua, Satanás, sabemos que es un ángel caído, es un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. El anticristo y el falso profeta son personas como humanos, que, eh, que se han levantado también contra el Señor, pero es entender aquí que el anticristo, ya lo hablamos, que representa todo aquello que va contra Cristo, pero el falso profeta es una persona que va a tener un liderazgo religioso mundial. ¿Qué va a hacer esa persona? Que a través de él el anticristo se va a endiosar, a través de la doctrina del falso profeta, todas las religiones van a converger en adorar al anticristo. Pero aquí la palabra del Señor cuando habla de Babilonia, no habla de una persona, no habla de un ángel, sino habla de una ciudad, de un centro mundial, llamémoslo así, espiritual, más llevado hacia espiritismo. Eso es lo que representa Babilonia, el espiritismo mismo, y representa no solamente un lugar geográfico, sino eso mismo, una religión que es blasfema, herética y apóstata. Porque blasfema, porque insulta a Dios, herética, porque definitivamente no es la doctrina pura del Señor, no es la verdad de Dios, y apóstata, porque definitivamente ha torcido los principios de la verdad del Evangelio de Jesucristo. En medio de todas estas cosas, hoy en día ha nacido una palabra que se llama sincretismo religioso. Y esa palabra representa la mezcla o la fusión de diferentes sistemas de creencias, de prácticas, de rituales religiosos, para formar ¿qué? Para formar un nuevo sistema o una nueva religión, donde también incorpora las tradiciones ya existentes.
suele surgir de elementos culturales, como en el caso de la, digamos así, como en el caso de la conquista que ocurrió aquí en América, donde el catolicismo romano se fusionó con toda la religión que tenían las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones indígenas. Y vemos, por ejemplo, como en el caso, lo que podemos ver así a la mano, por ejemplo, la santería, que es un revuelto, una mezcla entre lo que es el catolicismo romano y la religión que tenía que ver con las culturas africanas, donde pues no conocían al Señor, no conocen la doctrina cristiana, adoran un Dios, adoran muchas cosas de la oscuridad, y eso lo revolvieron con las ideas católicas, y surge hoy en día entonces lo que se llama la santería. Hoy en día estamos viendo nosotros un revuelto de religiones, todos apuntan hacia el cristianismo auténtico, todos quieren contaminar el evangelio, todos quieren contaminar la iglesia cristiana verdadera, todos quieren llegar a revolverle algo a la iglesia. Y eso quiero que lo tengamos en cuenta. Nadie, no quieren revolverle, o sea, a los musulmanes no les revuelven nada, a los hindúes no les revuelven nada, al hinduismo no les revuelven nada, a ellos no, pero todo lo que tiene que ver con el cristianismo, todo el enemigo apunta a querer contaminarlo. El enemigo apunta a querer mezclarlo y de esa manera conducir a través de una religión a un evangelio mentiroso, a un evangelio apóstata. Eso es lo que nosotros podemos ver hoy en día. Y lo vimos nosotros cuando vimos los capítulos 2 y 3 del mismo libro de Apocalipsis, como ya en la época de la iglesia primitiva, ya habían doctrinas que se estaban introduciendo en las mismas iglesias. Y habla, por ejemplo, de la doctrina de Baal, la doctrina de Jezabel, habla de la doctrina de los nicolaitas, doctrinas que fueron entrando, que ya estaban presentes en ese tiempo y que estaban contaminando las iglesias cristianas. Y hoy en día, nosotros a veces no estamos percibiendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero si nosotros miramos las noticias y comenzamos a ver que el Papa se reunió con el director de la iglesia o de tal religión y hablaron de que hay muchas cosas en común, ya podemos nosotros ver hacia dónde se está dirigiendo todo este tema de la Gran Babilonia o de la religión que se ha contaminado y que quiere contaminar el cristianismo. Entonces vemos nosotros palabras como esa. No sé si ustedes hayan escuchado el Crislán. El Crislán es una mezcla entre cristianismo e islamismo, lo que tiene que ver con el Islam. Se llama Crislán. Entonces, no sé, pero si un auténtico cristiano, no, el Islam no tiene nada que ver, hablan de que es monoteísta como el cristianismo, pero no es el mismo Dios. Alá no es el Señor Jesucristo, Alá no es el Padre, Alá no es el Espíritu Santo, no creen en la Santísima Trinidad, no creen en que Dios tenga un hijo. Entonces, no entiendo ahí cómo lo revuelven, pero lo hacen. Algo tremendo que yo encontraba al estudiar esto es que hay una suma entre el cristianismo y el ateísmo que se llama ateísmo cristiano, o también lo llaman catolicismo cultural, donde predominan las tradiciones, donde predomina la cultura por encima de la doctrina, por encima del dogma de la fe. Eso se llama cristianismo, ateísmo cristiano, donde sacan a Dios de la doctrina, pero meten entonces sus tradiciones. Celebran fiestas a los santos, celebran fiestas muy culturales que tienen que ver con la religión, pero en ningún momento están tomando en cuenta a Dios. Yo jamás pensé escuchar eso, ateísmo cristiano, pero lo estoy viendo, usted lo puede buscar en la internet y va a encontrar que existe el ateísmo cristiano. Existe el cristianismo revuelto con el hinduismo y eso lo estamos viendo hoy hasta en predicaciones en la iglesia, donde hablan de lo mismo que predica la nueva era, la actitud positiva, en los mantras, y comienzan a hablar de todas esas cosas
que las religiones orientales han introducido en estos tiempos modernos y que se han convertido en moda, especialmente en los artistas, en la gente de mucho, entre comillas, glamour, pero de nada, pero nada de fe. Entonces nosotros encontramos todas estas cosas hoy en día ya revueltas. O sea que cuando aparezca, digámoslo así, en la manifestación plena de la Gran Babilonia, de la ramera, vamos a ver que todo esto ya es el comienzo para que esa Babilonia aparezca sin ningún problema y la gente la vea como algo normal, algo que es de la época, algo que es aceptable y algo que se esperaba, porque ya todo lo que estamos viendo es que el cristianismo hoy en día está siendo contaminado por todas las demás religiones. Qué importante es que nosotros entendamos hoy, hermano, la necesidad de saber cuidar la doctrina, de mantener nosotros la doctrina sana como lo pide el Señor. Aparte de eso, cuando nació el catolicismo romano, nosotros tenemos que entender que nació bajo el fundamento del paganismo, donde entonces a los dioses romanos se les colocó nombres de personajes cristianos. Entonces Júpiter ya dejó de llamarse Júpiter y comenzó a llamarse San Pedro, y esa es la imagen que está allá en el Vaticano. Esa imagen no era la de San Pedro, esa imagen era la de Júpiter, y allá está, y todo el mundo pasa y ya tiene el dedo cortico porque le besan un dedo, y ya la gente lo besa tanto que ya está ese dedo gastado y ya está quedando la mano de esa estatua sin ese dedo. Entonces ya nosotros estamos viendo que esto viene de hace muchos años y cada día se está fortaleciendo más, cada día se está fortaleciendo más. Y el grave problema se está introduciendo en las mismas iglesias cristianas, se está introduciendo en las mismas iglesias cristianas. Ahora, quiero ir un poquito más adelante, Apocalipsis 17. Vamos a ir entonces a Apocalipsis 17, que habla de la condenación de la gran ramera. Y dice en Apocalipsis 17, a partir del versículo 17, del versículo 1 hasta el versículo 6, dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vio una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hay 3 cosas importantes que yo quiero que nosotros examinemos aquí un poco. La primera, lo primero que podemos examinar nosotros son los nombres que aparecen ahí, con los que se determina quién es la Babilonia, la ciudad que vimos nosotros en el capítulo anterior. Y dice la palabra ahí que habla de un misterio y habla de Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya nosotros podemos ver aquí entonces que no es cosa minúscula, no es cosa pequeña la contaminación que ha habido en la tierra, Babilonia la grande. Y habla de que en el sentido espiritual, que fue la madre la que engendró la contaminación espiritual, la fornicación espiritual, la que generó que se contaminara la sana doctrina y que se practicara todas aquellas cosas que son abominaciones para Dios. Encontramos eso en la palabra del Señor. Y dice que también es la madre de las abominaciones de la tierra.
de aquello que para Dios es asqueroso, de aquello que para Dios es malo y disgusta. Una de las cosas que nosotros podemos ver ahí también es la idolatría. Como la idolatría es uno de los fundamentos, es uno de los ejes de la doctrina de esta gran ramera. Entonces, los nombres que tiene es a raíz o se establecen o por el motivo de las prácticas que tiene esta, llamémoslo así, entre comillas, nueva religión. Es fornicaria, es adúltera, es contaminante, es embriagadora de sus pasiones, todo eso lo llama así la Biblia. Y dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de las abominaciones y la inmundicia de las fornicaciones. Entonces aquí vemos también varias cosas importantes aquí. Y aquí está hablando de la riqueza, de la prosperidad, de la abundancia que tiene esta Babilonia. Entonces, esta Babilonia la podemos mirar desde dos aspectos. Desde el aspecto religioso, domina todas las naciones, y desde el aspecto comercial, desde el aspecto de negocios, donde tiene negocios con todos sobre la faz de la tierra. Y habla también entonces aquí que no solamente tiene esa vestidura, sino que también tiene en su mano un cáliz, que ese cáliz o una copa, digámoslo así, está lleno de ¿qué? De abominaciones y de inmundicias de fornicación. De todas las cosas repugnantes para Dios. De todo aquello que hace que lo que dice la palabra en el mismo Apocalipsis, hace que Dios los vomite de su boca. Esas cosas que no agradan al Señor, esas cosas que son inmundas para Dios, pero que se practican a través de esa gran Babilonia, de esa contaminación espiritual que está no solamente invadiendo a la iglesia tradicional, sino también a la iglesia cristiana que nosotros estamos viendo hoy en día. Ahora, en segundo lugar, estamos viendo también que esta mujer que está vestida de púrpura y escarlata y toda adornada y con su copa de oro, dice dos cosas importantes a uno. Uno, está sentada sobre muchas aguas y la otra está sentada sobre las bestias. Cuando habla de que está sentada sobre las muchas aguas, es que tiene el apoyo de toda la gente. Toda la gente la apoya, toda la gente la aplaude, toda la gente la sigue. Toda la gente que hay sobre la faz de la tierra, cuando se habla de muchas aguas, es de muchedumbre, de mucha gente, de muchas personas siguiendo esa doctrina que enseña la gran Babilonia o la madre de las rameras. Y en segundo lugar, que tiene el apoyo permanente de la bestia, del anticristo, que su apoyo, que su fortaleza, que su fuerza, que su autoridad la tiene a través del anticristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, cuando habla en la primera parte, que dice que está sentada sobre muchas aguas, es que esa palabra sentado es entronizado. Entronizado, que tiene dominio sobre la gente. Que tiene dominio sobre la gente. Y cuando está sentada sobre la bestia, la bestia representa su fortaleza. La bestia es la que la mueve, la bestia es la que la conduce. Entonces, la bestia es la que la muestra, llamémoslo así. Esa es la tarea que hace la bestia. Entonces, eso encanta a todas las personas que mantienen siguiendo a esta mujer vestida de escarlata. Y en tercer lugar, dice la palabra que vio a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesucristo. Y esto que tiene que ver con toda la persecución que la gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ha hecho en contra de la iglesia cristiana verdadera. Todo aquel que se levanta contra la doctrina de ese tipo de denominaciones, de religiones, va a ser siempre perseguido.
todo aquel cristiano que quiera vivir verdaderamente conforme a la verdad de la palabra de Dios va a ser perseguido. Y esto no está hablando solamente del tiempo de la gran tribulación. Esto no solamente está hablando de ese tiempo final, sino está hablando también de los tiempos completos. Y nosotros lo vemos desde los tiempos de los mártires de la iglesia primitiva, cuando Roma perseguía a los apóstoles y a todos los cristianos, hasta nosotros podemos ver hoy en día. Y hoy nos colocaban precisamente en el WhatsApp, nos colocaban imágenes de cómo persiguen a la iglesia en el Congo, en Nigeria, y podemos decir, hermano, que en el mundo entero, cuando la iglesia es fiel al Señor. Entonces, eso lo estamos viendo hoy en día, pero será mucho, mucho, mucho más visible, mucho más concreto, mucho más dado, visto por todo el mundo en la época de la gran tribulación, donde esta mujer tendrá sus propias leyes y una de esas leyes es perseguir y matar a los santos y a todo aquel que siga al Señor Jesucristo como se debe seguir. Entonces, esas son tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Pero Apocalipsis continúa diciendo lo siguiente a partir del versículo 15. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán asolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo algo. ¿Cómo es destruida esta gran ramera? ¿Cómo es destruida esta ciudad de donde, digamos así, se esparce a todo el mundo esa doctrina de engaño, esa doctrina de perdición, esa doctrina de herejías, mentiras y apostasía? Entonces, esa ciudad que la Biblia habla que es una ciudad de siete colinas, que muchos apuntan hacia el Vaticano, que muchos apuntan hacia Roma. Y hermano, como dicen por ahí, ¿qué culpa si ellos se han encargado de que todas las cosas se den para que al comparar lo que dice la Biblia con lo que ellos practican, coinciden? Ese es el problema. Pero entendiendo que esto no se trata básicamente de la ciudad como tal, sino como la doctrina que sale de esa ciudad. ¿A través de qué? Del falso profeta. Entonces, aquí encontramos algo que también es importante que entendamos, y es que no va a venir un ángel a destruirla, no va a caer un rayo a destruirla, sino que esos mismos reyes que comerciaban con ella, esos mismos reyes que estaban bajo la autoridad de ella y que recibieron autoridad del propio anticristo, esos mismos se van a encargar de destruirla. Y a través de 4 cosas, dice la palabra del Señor ahí. 1, la desolarán. La desolarán es que la van a dejar en ruinas, la van a destruir. Sea de alguna manera que la ataquen, sea de alguna manera que no sigan comerciando con ella y entre en se le acaben las riquezas, pero va a ser dejada en ruinas. En segundo lugar, se le va a despojar toda esa gloria. Cuando hablan que va a quedar desnuda, toda esa gloria que tenía, toda esa riqueza que mostraba, le va a ser quitada y va a quedar avergonzada. En segundo lugar, va a ser consumida. Dice que los mismos reyes tragarán sus carnes, va a ser consumida, van a llegar ahí como una jauría y la van a destruir completamente. Y en tercer lugar, va a ser quemada. O sea que lo que significa que esa ciudad también va a ser destruida, pasada por el fuego. Ahora, ya después podemos ver nosotros lo que va a ocurrir con el falso profeta, a dónde va a parar, como por el castigo, porque él es el principal promotor, es el centro, es la cabeza, digámoslo así, de esa religión engañadora. Entonces, eso es para tener en cuenta, esa es la manera como es destruida
esa Babilonia, esa gran ciudad. Pero continúa el capítulo 18 hablando sobre la caída de Babilonia. Y ha hablado que los grandes políticos, los grandes economistas, los hombres más ricos, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, han tenido algún vínculo con esa Babilonia. Han comercializado, han disfrutado de ese vino de la lujuria, han estado gobernando con ella. Y dice a partir del versículo 18, Apocalipsis 18, Apocalipsis 18, versículo 1 dice, después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y aquí quiero hablar de dos cosas importantes ya para terminar, que lo tengamos muy en cuenta, hermano. Uno, la gloria de Babilonia, cómo es transformada en guaridas. La destrucción llega al punto, pero es algo tremendo entender aquí que cuando está hablando de guaridas, lo primero que nombra son asuntos espirituales, seres espirituales, porque dice que será guarida o primero habitación de demonios y en segundo lugar guarida de todo espíritu inmundo. Ustedes se imaginan cómo será ese ambiente espiritual en ese lugar, en la Gran Babilonia. Lleno, absolutamente lleno de demonios y espíritus inmundos. Y aparte de eso, dice que albergará toda ave inmunda y aborrecible. Toda ave que está catalogada como inmunda, que las aves inmundas las podemos leer en el libro de Levítico, aquellas que no se permiten comer. Dice que todo eso va a estar lleno de lo inmundo, va a estar lleno de lo peor. Entonces, esa gran ciudad que había sido muy alabada y muy reconocida y era de las más importantes del mundo porque, como dice aquí la palabra, todas las naciones bebieron del furor de su fornicación. Todas las naciones bebieron, hermano, del engaño, de toda el engaño espiritual, todo el engaño espiritual que ella promovió. Y vivieron así las naciones. Como también hubo negocios, o sea, y lo vemos hoy en día, si nosotros miramos cómo han hecho mercadería de la palabra del Señor, cómo han hecho mercadería de los bienes del Señor, cómo también podemos decir hoy que definitivamente muchos han tomado la palabra del Señor para enriquecerse. Y de esa manera, esos también son mercaderes. Esos son los mercaderes que también se han enriquecido con esos deleites de la gran Babilonia. Y dice la palabra del Señor en segundo lugar, algo que quiero que entendamos hoy y que es para nosotros, el llamado al pueblo de Dios. Dice en el versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando uno mira la palabra ahí, uno sabe que el llamado es al pueblo de Dios. Y si vamos exactamente al pueblo de Dios, podemos decir que es el pueblo judío, porque nosotros somos la familia de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Pero es entender hoy en día el llamado que nos está haciendo el Señor a nosotros, del cuidado que debemos de tener de la doctrina que nosotros escuchamos. Hoy en día los medios de comunicación, la internet, la radio, la televisión, eh,
las redes sociales. No, uno ve de todo, uno ve de todo. Y el problema es que el pueblo cristiano no sabe todavía discernir entre lo bueno y lo malo, discernir entre lo que es la sana doctrina y la doctrina apóstata que se está viendo hoy en día. Y a veces nosotros pensamos que porque es mire hermano, es el que más seguidores tiene y el que, mejor dicho, llena ahí de like cualquier cantidad de miles, pensamos que ese es el bueno, pensamos que ese es el que tenemos que seguir. Pero nunca examinamos la doctrina, nunca examinamos lo que está enseñando. Y el asunto es que nosotros nos estamos contaminando de esas cosas. Tenemos que, como cristianos, saber acerca de la doctrina y por eso tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que nosotros ser, hermano, esa iglesia celosa de la palabra del Señor. Esa iglesia que no permite que la palabra se contamine, que la palabra lleve algo, así sea un poquito, una porción pequeña de algo que no corresponde a la verdad. Que nosotros somos guardadores de la verdad. Que la iglesia, dice la palabra, es escudo y baluarte de la verdad. O sea, somos guardadores, somos cuidadores, somos defensores de la verdad. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mantener en la iglesia esa verdad. El llamado que le hace Dios hoy a su pueblo, le dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día estamos siendo participantes de los pecados de esos predicadores? Porque en cierta manera, al escucharlos, estamos induciendo a otros como uno, que mira es la cantidad de personas que lo están escuchando y no están mirando profundamente la doctrina que está enseñando. Entonces, todos llegan a lo mismo. Llegan porque es que él predica bonito, predica dicharachero, enseña cosas que no conocía, cosas que son revelación, pero nunca vamos a escudriñar la palabra para decir si eso es verdad o eso es mentira. Cuidemos la doctrina. No seamos participantes de los pecados de esos que predican lo que no corresponde a la verdad de Dios. Porque dice la palabra del Señor, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Cuidemos lo que el Señor nos ha dado y aprendamos siempre a estar dispuestos a leer la palabra del Señor y escudriñar la verdad en la palabra de Dios.